Afirmar que el conflicto es la base de la política molesta a una parte no pequeña de la academia, también a buena parte de los periodistas con nómina fija y a esa ciudadanía a la que les produce más intranquilidad un contenedor ardiendo después de una manifestación que el suicidio de una persona desesperada a la que van a desahuciar. A la academia le molesta porque si aceptan que la base de la política es el conflicto, a ver cómo después van a explicar, sobre todo en las clases o en los periódicos, por qué les molesta el conflicto, que en el fondo es lo que les da de comer. ¿Cómo van a defender la visión idílica que tienen del Parlamento? Una visión que solamente valía en su idealismo cuando los que votaban eran unos cuantos hombres y propietarios que estaban de acuerdo en casi todo. ¿Cómo van a explicar la idiotez de Fukuyama, de que cuando se disolvió la Unión Soviética se había terminado la historia porque ya no había visiones alternativas de la sociedad? ¿O cómo van a explicar esa tontería de que los partidos son los que canalizan las demandas de la ciudadanía y que es ahí donde tienen que terminar las demandas sociales? A los medios de comunicación no les gustan los conflictos, pero por otras razones. No les gustan salvo que sirvan a los dueños de los medios de comunicación. En España vemos que los medios celebran la huelga de empresarios de transporte. ¿Por qué? Pues porque es contra el gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Dicen que es una expresión del cansancio social de los empresarios de transporte, que no suelen ser casi nunca los que conducen. Igual que el PP celebra que un grupo de 6 empresarios, 6, de transportes, tiren huevos a la ministra de Trabajo de Unidas Podemos. O que fascistas abucheen al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, en el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre, diciendo es que la calle no aguanta más. Pero luego criminaliza la huelga del metal en Asturias, o en las protestas de los trabajadores de Alcoa, o cuando protestan las Kellys o los Riders reclamando derechos sociales. La derecha celebra las manifestaciones convocadas por sectores de la extrema derecha, por ejemplo en la policía, o las que convocan militares franquistas retirados, pero insultan a Podemos cuando reclama más presión popular defendiendo, por ejemplo, a los huelguistas represaliados. O la derogación de la reforma laboral del PP, que ha convertido el mundo del trabajo en España en un infierno. O cuando Unidas Podemos apoya a los pensionistas que siguen con sus protestas porque saben que cuando paren pierden sus derechos. En los medios de comunicación quien paga, manda. Y no crean que pagan los que compran los periódicos, porque ya no los compra casi nadie. Los dueños de los medios de comunicación son grandes empresarios que comparten con otros grandes empresarios el estado actual de las cosas, es decir, este capitalismo financiero, global y corrupto que sufrimos. También a la gente miedosa le molesta, a la que el franquismo metió el miedo en los huesos, y que luego se lo trasladaron a sus hijos y a sus nietos, diciéndoles tu hija no te signifiques, tu hijo no te metas en problemas, y que terminan votando a sus verdugos porque les han robado la posibilidad de pensar su vida de manera alternativa. A esa gente les da miedo luego el fuego de un contenedor porque los medios se lo ponen delante como si estuvieran quemando su casa y sin embargo no se dan cuenta de que la soga que ha ahorcado al desahuciado también está rondando su cuello, pero nadie escarmienta en cabeza ajena. Los politólogos sabemos que el conflicto es la esencia de la política, porque la esencia es eso que si se lo quitas a algo, ese algo deja de ser lo que es. Y al igual que cuando no hay escasez, la economía desaparece, se convertiría en la mera administración de los bienes, si en una sociedad no hubiera conflicto, pues desaparecería la política, incluso desaparecería el Estado que hemos conocido, porque este Estado que hemos conocido y que conocemos encarcela, sobre todo, a los que van contra la propiedad privada, que son casi todos los que de una manera u otra están en la cárcel. Cuidado, salvo los que roban de manera legal, que esos no van a la cárcel. Si desapareciera el conflicto, la política pasaría a ser la mera administración de las cosas, como dijo alguien. Pero todo esto es mentira, porque la política nunca va a desaparecer, porque siempre vamos a tener conflictos en la sociedad, porque todos tenemos un ángel egoísta y un ángel fraterno susurrándonos, y todavía no solamente están pendientes las peleas y los conflictos de clase, están todavía los conflictos de género y los conflictos de raza. Cuando el liberalismo concedió el sufragio universal y las masas irrumpieron en la historia, entre el siglo XIX y el XX, los propietarios y las élites buscaron formas para seguir mandando, aunque existiera el sufragio. Cuando hay crisis económica y esas mentiras de los liberales dejan de hacer efecto, arman a la extrema derecha. Disciplinan aún más a los medios de comunicación. Recuerdan a los jueces a qué clase quieren pertenecer. No olvidemos de que el New York Times, el honrado New York Times, así como el 100% de los medios de comunicación norteamericanos, salvo Knight Ridder,
dijeron que había en Irak armas de destrucción masiva. En esa agresión murieron al menos 600.000 iraquíes y 4.500 soldados norteamericanos, eso sí, pobres. Todo por una mentira que era útil a unas cuantas élites. Ya se sabe que dos fascistas en España, simpatizantes de Vox, están detrás de los atentados contra sedes de Podemos, por ejemplo con cócteles Molotov. Los medios mercenarios dijeron que esos atentados habían sido autoatentados de Podemos. Incluso señalaron a la coordinadora general de Murcia como la que había lanzado los artefactos. ¿Nos imaginamos qué pasaría si dos simpatizantes de Podemos, dos afiliados de Podemos, hubieran lanzado cócteles Molotov contra una sede del PP, de Vox o de Ciudadanos? ¿Qué estarían diciendo los medios, las tertulias e incluso algún juez? A la derecha no le molesta el conflicto, le molesta el conflicto contra ellos y sobre todo cuando les vencen. Si siguen odiando a Robespierre, a Lenin o a Chávez, es porque les derrotaron, desmantelando todas y cada una de sus exitosas estrategias y trampas. Mandela puso bombas, porque contra el apartheid poner bombas era legítimo, no ir al Parlamento a poner una proposición no de ley. Tomemos nota que estos están otra vez muy fuertes.